Hola, mi nombre es Víctor Mochkovsky. Estoy muy agradecido que el Grupo CREA haya confiado en mí para facilitar esta conversación. Me dedico hace más de 12 años al mundo de la sustentabilidad, la innovación, el emprendedorismo, las empresas con propósito, el triple impacto. Y desde hace más de 12 años que estoy notando que nos cuesta cambiar. Nos cuesta cambiar la forma en que conversamos, nos cuesta cambiar la forma en que hacemos empresa. Y hoy cada vez más hay un creciente sentido de urgencia sobre la situación en la que estamos, situación global, civilización, de nuestra civilización, de nuestra sociedad y de nuestros sistemas de producción y consumo. No me interesa mucho entrar sobre el diagnóstico. Hay muchos informes en los cuales cada vez más la comunidad científica global nos está diciendo de una forma muy simple y clara que la forma en que estamos habitando este planeta, la forma en que estamos produciendo y la forma en que estamos consumiendo nos está llevando aceleradamente hacia un colapso ecológico, ecosistémico y civilizatorio. Ya que no me interesa entrar mucho en detalle de eso, se puede ver mucha información en internet, claro está. Hay un informe en particular, que es el último reporte del IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que nos alerta claramente de que necesitamos hacer cambios profundos, comprometidos, rápido. Sin embargo, luego de 12 años de estar en estas conversaciones, como decía, hay algo en la forma en que abordamos esas conversaciones y de que abordamos el pase a la acción que nos está impidiendo hacer esas transformaciones tan rápidas como el sistema nos lo está demandando. Entonces, la invitación de hoy es a buscar, a explorar una forma distinta de abordar esta problemática. Y para eso, quizás, tener conversaciones que no estén tan enfocadas en el qué, sino el para qué o el cómo hacemos esta transición. Y conversaciones quizás más valientes, más transparentes, que nos puedan ayudar a salir de las grietas en las que generalmente caemos o de esas zonas de confort por las cuales a veces, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa, tendemos a escapar, a llegar al meollo de la cuestión de por qué nos cuesta tanto cambiar y qué podemos hacer para cambiar en estos tiempos que nos demandan una rápida y valiente transición hacia nuevas formas de producir y nuevas formas de consumir y de nuevos sistemas. El nombre de estas jornadas es Nuevos Paradigmas, Transformación en Marcha. Entonces, lo que buscamos en esta breve conversación es explorar cuáles son esos nuevos paradigmas y cuál es la transformación que está en marcha. Y para eso tengo la suerte de que me acompañen 3 productores, 3 miembros CREA, que voy a invitar ahora a que se presenten y que cuenten muy brevemente cuáles son esas prácticas, esas certificaciones, qué es lo que están haciendo en esta transición hacia la sustentabilidad. ¿Si te parece, Maxi? Bueno, yo soy Maximiliano Bartolini, somos miembros del CREA Cañé de Luques y Tom. Nosotros estamos haciendo hoy en día como empresa buenas prácticas agrícolas y a su vez estamos certificados en agricultura sustentable certificada. Buenísimo. Pablo. Bueno, mi nombre es Pablo Mañano, también pertenezco al grupo CREA Cañé Luques y Tom y estamos también con el tema de las certificaciones y estamos con buenas prácticas agrícolas, agricultura sustentable certificada y estamos también, recién hemos certificado producción orgánica. Buenísimo. Marcelo. Soy Marcelo Domínguez, también miembro del grupo y en lo formal sí estamos utilizando también la certificación de APRESIT, Agricultura Certificada, BPA, y usando muchas herramientas que van también en este camino. Bueno, bienvenidos. Lo primero que les quiero preguntar es ¿qué hay detrás de esas prácticas, de esas acciones, de esos cambios que ustedes están implementando en sus empresas? Quizás haya conversaciones, quizás haya preguntas, quizás haya incomodidad, quizás haya ganas de explorar, de innovar, seguramente un poco de todo. ¿Quién me comparte qué es lo que lo llevó o está llevando su empresa a cambiar? Bueno, en principio en el caso mío no tengo el diagnóstico exacto de por qué empecé a trabajar en estos temas. Una de las, pienso que puede ser por cuestiones de edad, pero bueno, en algún momento de mi vida productiva, desde que arranqué hasta varios años de agricultor, de productor agrícola,
pensé que tenía que darle una pata más a lo que venía haciendo hasta ese momento, que era el productivismo puro. Darle un poco más pensando en la sustentabilidad de los sistemas, en lo que veo que hay que dejar a futuro para futuras generaciones. Y un poco eso me disparó el interés y el entusiasmo en esto. Tal vez un poco puede ser buscar nuevas cosas diferentes a las que veníamos haciendo. Y bueno, y asumí, es un convencimiento interno personal. Por supuesto uno también escucha las cuestiones de demanda de la sociedad, lo que se habla de que hay que cambiar, tener nuevos paradigmas, pero básicamente en mi caso fue eso lo que disparó, empezar a trabajar en estos temas y después empezar a usar las distintas herramientas que hay en el mercado para trabajar en esto. Básicamente pensar que hay que dejarle algo diferente a los hijos de lo que veníamos haciendo, no a los hijos, a las futuras generaciones en realidad, a la sociedad en su conjunto. Poco eso fue en mi caso lo que disparó darle interés a la pata sustentable de la producción agrícola. Maxi, ¿en el caso de ustedes? Bueno, en el caso nuestro venía, mi abuelo ya había empezado en una época con una ayuda en la comunidad en la cual estamos, que es la zona de Capilla y Sitón. Bueno, mis padres también es como que siguieron ese proyecto en el pueblo, en la comunidad. Y bueno, yo cuando entro ya más a la parte gerencial de la empresa y a manejar, veía como que estaba toda esta parte de ayuda en la comunidad y bueno, es como que le intentamos dar una vuelta y caemos como en estas certificaciones, que es como que nos daba una pata en la parte social y a su vez, por otro lado, un ordenamiento interno de nuestra empresa a través de procesos. Entonces es como que buscamos las dos formas como para seguir mejorando en el capital humano de nuestra empresa. Entonces fue como una salida a esta sustentabilidad que tanto buscábamos. Clarísimo. Pablo, ¿cómo es su caso? Y en el caso nuestro es una mezcla de lo que acaban de explicarlo Marcelo y Maxi. Nosotros también lo veníamos pensando de ver cómo podíamos hacer algún cambio en la parte de sustentabilidad. Y bueno, traccionado también por la impronta que nos trajeron la familia, los chicos. Yo tengo hijos de entre 18 y 22 años de edad, y bueno, ellos intercambiábamos mucho esto en el ámbito familiar, y bueno, decidimos incursionar con esto ya hace 4 años, y bueno, nos fuimos dando cuenta que el haber entrado en esto nos llevó nos sentimos bastante cómodos, venimos caminando bastante, avanzando bien, y bueno, nos fue llevando a que la misma certificación, nos fuimos dando cuenta que nos fue organizando y nos fue dando dinámica por los protocolos y todo lo que implican la misma certificación, nos fue ordenando en lo que es la metodología en la empresa, y como que nos fue allanando el camino. Así que bueno, nos sentimos bastante cómodos con lo que estamos incursionando, y vamos a ver cómo seguimos. Buenísimo. En un ratito me interesa volver a esas razones que hubo detrás, pero primero me dan ganas de preguntarle sobre cuáles están siendo los desafíos o qué es lo que está siendo más difícil a la hora de implementar formas distintas a lo tradicional. ¿A dónde les está costando? ¿Cuáles son esos desafíos? Sí, los desafíos para mí son interesantes porque son cosas nuevas que no hemos estado anteriormente mirando, son nuevos procesos, nuevos procedimientos apuntando a esto, y el mayor desafío, que siempre hablo desde mi autoconvencimiento, es de que en general mi experiencia en el trabajo de cuestiones de sustentabilidad hoy no está asociado a lo que veníamos viendo siempre, o no está asociado directamente a lo que estuvimos viendo siempre con respecto a la renta. Yo creo que, y estoy convencido de eso, en mis pequeñas acciones, entiendo que la producción agropecuaria tiene que ser rentable, trabajamos por renta, pero me parece que tenemos que tener claro de que por lo menos en un arranque, parte de esa renta tenemos que devolverlo al suelo, al ambiente, a la comunidad. Y ese es el mayor desafío, encontrar los límites en donde uno tiene que resignar renta para poder
aportar a esa otra pata con lo que uno está trabajando. Y el otro, ese es un desafío que para mí es el más importante, porque estamos acostumbrados como productores agropecuarios en mirar solamente el margen bruto de los cultivos, el margen bruto de las distintas actividades. Ese para mí es un desafío. ¿Cuál es el límite? ¿Cuáles son los límites en destinar parte de esa renta a devolvérselo al medio ambiente, a la comunidad o a la sustentabilidad? ¿Qué le dirías a aquella persona que puede estar escuchando ahora y que diga no estoy dispuesto a hacer eso o no entiendo por qué habría de hacer eso? ¿Qué le dirías? Y yo básicamente me parece que hoy nosotros tanto el recurso tierra como el recurso agua como el recurso ambiente lo tenemos prestado de generaciones anteriores y creo que tenemos que dejarlo a generaciones posteriores. Hay que autoconvencerse de eso, hay que saber, y en mi experiencia particular, yo hablo de lo mío, de que ha habido momentos en que hemos tenido rentas interesantes, o sea, rentas buenas, digamos, en que podríamos haber puesto algo en tratar de dejar a futuro las cosas, por lo menos como lo recibimos. Ese es un desafío. Y básicamente es por eso, yo creo que no estamos resignando rentas, sino que estamos redireccionando, y me parece que es un deber, una responsabilidad que tenemos en nuestras manos, el uso de un montón de recursos y que tenemos que manejarlo de la manera más responsable y criteriosa posible. Y que es más, no por ser, digamos, entre comillas, agrandado, yo creo que es mejor que estos recursos los manejen gente que tengan esa conciencia de que por ahí lo manejen gente, o como lo vinimos haciendo antes, de que solamente vemos el margen bruto de la actividad. Clarísimo. Hablas del autoconvencimiento. ¿Hay algo en vos? ¿Hay algún momento en el cual lo sentiste o hay algo que pasó en vos para convencerte de eso o sentís que siempre lo tuviste? Yo creo que hubo un momento, por eso yo lo hablé al principio, que no sé diagnosticar en qué momento, cómo o por qué, pero es como que en algún momento surgió no sé antes cómo era, si era más o menos, pero surgió ese criterio, ese convencimiento de que hay que hacer las cosas, no mucho más, pero sí mejor, y pensando en la responsabilidad que dejamos a futuro. ¿Por qué vino, por qué no vino? La verdad que no lo sé decir, no lo sé, pero vino. Vino. Gracias, Marcelo. Maxi, sobre los desafíos de la implementación de estas prácticas. Aparte de los desafíos que cuenta Marcelo, un desafío que vi en esto es, que también lo he visto en varias empresas como lo han implementado, es el convencimiento que tiene como el que está en la cabeza de la empresa. Que mientras más convencido está, es como que el desafío es como menor, porque es más fácil contagiar de arriba para abajo que de abajo para arriba. Porque, por ejemplo, hay empresas que ha pasado que lo han traído, qué sé yo, el área, qué sé yo, de gerenciamiento, que como que trae la idea y como que cuando en la parte del que maneja la empresa no llega a ese convencimiento, es como que es muy difícil que prospere todo lo que estamos tratando de hacer con esta certificación. Entonces, en el caso nuestro, que nosotros estábamos convencidos, es como que el desafío fue menor, pero bueno, ese intercambio de vos querer estar progresando, es como que te empezás a chocar con la gente que trabaja con vos en la organización. Entonces ese desafío de ir tratando de cambiarle la cabeza a cada uno de los que trabaja con vos, es como que es muy grande. Y es lo que más tiempo te lleva, es como un proceso que tenés que ir transitando. Pero bueno, cuando vos ves que toda la gente ya es como que está en el mismo desafío, es como que toda esta certificación fluye mucho más rápido. Clarísimo. Pablo, ¿qué nos podés contar sobre los desafíos que están viendo ustedes? Bueno, yo coincido un poco con lo que dice Maximiliano también, de que una vez que uno entra, uno tiene que estar convencido de hacerlo, de la parte gerencial, digamos, y bajar las líneas, y después la gente con el tiempo, ya te digo, nosotros hace ya 4 años y uno va viendo con el paso del tiempo, la gente se va como adaptando, y la gente que trabaja en la empresa se va adaptando al sistema, al nuevo sistema, y lo va tomando. Yo creo que eso es lo que uno va a poder ir viendo en el paso del tiempo, ¿no? de haberlo instrumentado. Básicamente creo que pasa por ese lado, y por supuesto el convencimiento de que hay que hacer algo por la sustentabilidad,
Bueno, en este caso nosotros lo vivimos como, ya vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Pero lo han traído mucho, se ha hablado mucho en el ámbito familiar, lo procesamos un tiempo y sobre todo mis hijos, y bueno, eso ha hecho que agarre más fuerza y que después lo podamos difundir hacia abajo y bueno, en esa línea estamos ahora. Entiendo que esas conversaciones pueden ser difíciles y quizás son muy representativas de lo que hablábamos al principio, de cómo tener conversaciones que tiendan puentes entre distintas formas de ver. Y sé que es un ámbito por ahí privado, el familiar, pero al mismo tiempo también sé que seguramente hay muchos de ustedes que con sus mesas familiares tienen esas conversaciones difíciles, en las cuales aparecen miradas quizás de personas más jóvenes, con unas posturas incómodas para ustedes como productores, y me pregunto qué es lo que pasa ahí que pueda seguramente interpelar a gente a la que le está pasando algo similar. Entonces, si habilitan el espacio para compartir un poco qué es lo difícil de esas conversaciones, porque, por ejemplo, yo empecé esta conversación hablando de colapso, ¿no? Seguramente hay gente que apagó la computadora en ese momento diciendo, no, un alarmista, ¿no? Y ya nos ponemos en un lugar en el cual te dejo de escuchar, ¿no? Pero eso también pasa en muchos otros ámbitos, como, che, papá, mamá, ¿por qué producimos así? Y unas miradas como mucho más radicales, podría decirse, sobre la forma en la que vienen haciendo las cosas o venimos haciendo las cosas. Me interesa mucho explorar qué pasa en esas conversaciones, a dónde está la dificultad y cómo podríamos tener conversaciones distintas. ¿Cómo son en el caso de ustedes, en esa mesa a la que nos invitaste recién a imaginarnos, esas conversaciones con sus hijos, que seguramente no son fáciles? No, la verdad que no son fáciles y por ahí se generan conversaciones que duelen un poco, porque bueno, son difíciles o sea, yo creo que hay que tratar de tener un poco de empatía y tratar de... Es como que se generan dos vías o dos formas de relacionarse y escucharse. Yo creo que lo más importante es poder escucharse y tener empatía en esa diferencia que uno puede tener de la mirada de los chicos o de los jóvenes y la mirada de un empresario ya con más edad. Entonces, para mí la síntesis es poder escucharse, que me parece que es lo más importante, tanto de un lado como del otro, para poder entendernos y bueno, creo que va por esa línea, ¿no? A nosotros nos dio un poco de trabajo, o nos sigue costando poder tener esa relación fluida, esa comunicación fluida, y tratamos de ir mejorándola día a día, a ver si podemos avanzar. Decís que a veces esas conversaciones duelen. Seguramente a todos en algún punto, con este mundo que está cambiando, con distintos niveles de conciencia, distintos contenidos, distinta información, distintas tendencias en los consumidores, distintas conversaciones, a todos en algún lado probablemente algo nos duele sobre lo que está pasando. Hay un gran mentor y autor que se llama Ronald Siste, que a mí me inspira mucho, que una de las cosas que dice es que el cambio sucede cuando el dolor de cambiar es menor que el dolor de permanecer igual. Entonces, como el conectar con ese dolor es un gran disparador para el cambio. Y de hecho, justo vos nos invitabas a pensar que esas conversaciones que te duelen con tus hijos, al mismo tiempo fueron la razón por la cual se vieron inspirados para hacer cambios en la empresa, ¿no? Entonces, quiero abrir un poco esa conversación sobre el dolor, o esa incomodidad. Un poquito más sobre eso, no sé si querés compartir un poco más vos y lo que tengan ustedes sobre qué es eso que está doliendo del mundo de hoy, que sienten que nos va a terminar o que nos está impulsando a buscar esa transformación de la que habla el título de estas jornadas. Sí, yo personalmente lo que creo es que hemos tenido esa conversación también en mi casa o con amigos, con gente allegada. Yo básicamente, como lo veo, sin ser un estudioso de esto, porque soy productor agropecuario, me parece que de estos temas que estamos hablando ahora se hablaron en los últimos, no sé exactamente, vos sabrás mejor,
20, 30, 40 años. Yo personalmente pienso que es una reacción de la sociedad, de la comunidad humana, digamos, ante un cambio de supervivencia, digamos, que está viendo en general de que hay cosas que no se están haciendo bien, y dentro de esas cosas que no se están haciendo bien, el sector que maneja los recursos, agua, suelo, todo este tipo de cosas, somos unos parte de lo que somos acusados de alguna forma de que estamos haciendo un mal uso. Yo creo que en vez de enojarse por eso, por supuesto hay extremismo, ¿no es cierto? Hay que tomarlo, ya sea a nivel global, digamos, de la sociedad, de demanda de la sociedad, o a nivel individual de las conversaciones que uno tiene, hay que tomarlo no enojándose ni sacando argumentos por ahí que a lo mejor no tenemos, sino que tratando de aceptarlo como que es un llamado hacia nosotros que estamos manejando recursos de que algo hay que cambiar. Yo lo tomo como tal, ¿no es cierto? Por supuesto, en todas estas cosas hay extremismo. El punto medio, y eso es lo que hay que buscar, ¿no es cierto? No cerrarnos en que nosotros hacemos todo bien y estamos haciendo las cosas bien y no estamos aportando a ese deterioro, digamos, del ambiente, sino que asumiendo que lo estamos haciendo y que podemos hacer pequeños cambios para poder justamente cambiar esa tendencia. Entonces, en ese aceptar de que el otro tiene razón, porque hay algo real, que también nosotros lo aceptamos, y tratan de buscar un término medio, y me parece que tratando de trabajar en mejorar estas acciones nuestras hacia el medio ambiente, me parece que nos puede dar, empoderar un poco más para decir, lo decimos porque tenemos conocimiento de que aceptar que lo estamos haciendo y que estamos mejorando. Me parece que esa es la única forma de buscar un punto medio, que es lo que hay que buscar, como en toda conversación, en toda diferencia humana, tratando de salir de esas famosas grietas. Me parece que el camino es ese, aceptando por un lado de que por ahí algo estamos haciendo mal, tratando de mejorarlo y buscando un punto de intermedio para llegar a un consenso de que todos estamos buscando el bien de la humanidad a futuro. Gracias. ¿Alguien más que me quiere compartir sobre ese dolor que nos lleva a transformar? Yo opino muy parecido como dice Marcelo, que tenemos que llegar, o sea, el dolor siempre está porque o sea, la sociedad, o sea, estamos insertos en la sociedad, entonces siempre escuchás cosas y vos intentás también tratar de ver cómo podés mejorar esas cosas que estás escuchando. Yo creo que también nos sirve, otra parte por lo que yo buscaba la certificación era medir cosas, porque muchas veces que la bibliografía es tan amplia con el mundo del internet que tenés bibliografía que es cierta, bibliografía que no sabes si es cierta, o sea, no sabes la veracidad de esa información. Entonces yo creo que nosotros la posibilidad que tenemos en nuestros campos como productores es de medir mucho y de tratar de hacer nuestra propia bibliografía, porque a lo mejor yo puedo confiar en alguien que siempre lo seguí, y bueno, si en algún momento ese alguien o esa publicación está sesgada por algo, es como que no sabes, o sea, como que vos también te estás sesgando. Entonces, yo creo que esto nos lleva a medir nuestros propios índices para tratar de llegar, de converger en un punto medio, para tratar de que esto siga mejorando. Yo creo que nosotros, el desafío nuestro es siempre estar mejorando. Es lo que te lleva generalmente una certificación. Es como vos desafiarte permanentemente. Y bueno, ese desafío es el qué dirán o lo que vos vas descubriendo en lo que vas realizando. Porque a lo mejor nadie te dice algo de un proceso y vos lo empezás a ver que decís, che, esto a lo mejor no es sustentable a lo largo del tiempo que sigamos haciendo esto. Entonces es como tus mediciones y todo sin que nadie te lo diga, es como que el dolor lo tenés interno, lo empezás a descubrir vos adentro tuyo también. O sea, no solamente por fuera, sino que también aparecen dolores internos en la producción. Gracias. Pablo, ¿qué nos compartís más sobre el dolor? Y no se me ocurre demasiado, más que estoy coincidiendo mucho con lo que dicen ellos, porque bueno, se ve que compartimos muchos ámbitos y intercambiamos cosas y nos surgen las mismas casi palabras, pero yo creo que esto de las certificaciones ordena mucho y permite ver cosas que uno por ahí en la diaria, cuando no las tiene, no está dentro de esto de las certificaciones. Se pasan de largo y uno no las ve, pero me parece que son herramientas muy potentes para poder medir y ver cómo viene
en muchos ámbitos, ¿no? En lo sustentable y en lo humano también, cómo se siente cómo la gente viene trabajando dentro de lo que es la empresa y convenciéndose de que la sustentabilidad también es importante para ellos. Pero del dolor no se me ocurre mucho más de que agregar que esto que comentaba antes, para no redundar, ¿no? De lo que cuesta esto de un poco estar separado de un lado y del otro, y tratar de aunar algo al medio. Me parece que es la única forma, ¿no? Poder tener la empatía suficiente para poder generar algo de comunicación y comentarnos y saber cómo son las situaciones de lo que uno va midiendo y lo que la gente va demandando, de poder tener referencias, ¿no? Yo imagino que debe haber algo muy poderoso en qué momento pasamos de ser quienes producen la comida y alimentamos a la sociedad del mundo a ser los villanos de la historia, ¿no? Debe haber algo ahí muy fuerte. Me compartían en el grupo que ustedes tienen hijos e hijas que les dicen que no están orgullosas de lo que hacen sus padres. Y yo me imagino que hay una cadena ¿no? Como una historia familiar en la cual eso era un orgullo ser productores, y ahora está pasando esto. Me imagino que ahí debe haber mucho dolor, y también, según lo que sabemos a nivel global, y un poco vos, Marcelo, lo traías también, de las soluciones hacia un futuro mejor, sobre todo en temáticas de crisis climática y salud, uno de los espacios donde están la mayor oportunidad de soluciones es el de ustedes, el de los productores. Entonces, me interesa mucho entender cómo se sienten ustedes en ese contexto, en el cual venían siendo de una historia, en muchos casos seguramente familiar, produciendo, proveyendo, y este contexto actual cada vez son más fuertes las voces que interpelan y que cuestionan, un poco como compartían ustedes. ¿Cómo se sienten con respecto a eso? En el caso mío, estoy la verdad que entusiasmado, a pesar de mi edad, ya me dejaron de entusiasmar otras cosas y estoy súper entusiasmado con esto, y la verdad que desafiante. Hay muchas herramientas, hay mucho campo de acción, y lo que no hay que tener, desanimarse, porque decir, bueno, es un mínimo, un granito de arena, pero bueno, así es como me parece que es la única forma que podemos hacerlo, que debemos hacerlo. Gracias, Marcelo. ¿Cómo se sienten ustedes en estos tiempos en los cuales de proveer a ser villanos y al mismo tiempo quizás poder entusiasmarse con ser los grandes proveedores de las soluciones? Y es raro, pero yo también opino muy parecido como dice Marcelo, que es desafiante. O sea, tratar de transformar esa imagen, o de ver cómo la minimizamos. Yo creo que la población va a seguir creciendo, de algún lado vamos a tener que alimentarnos, y bueno, hay que tratar de ser lo más eficientes y por supuesto, manteniendo lo más que se pueda todos los recursos, porque de eso es lo que, yo creo que dependemos de eso. O sea, si en algún momento, no sé, los autos, los vuelos en avión, o sea, los vuelos, el transporte, sea lo que sea, se puede llegar a minimizar a cero, pero bueno, en algún momento la gente va a tener que comer. O sea, entonces ese es el gran desafío de decir, che, bueno, ¿cómo hacemos para alimentar a toda esa gente? Y no son los villanos, porque va a terminar siendo, si esto no se cambia, van a ser los villanos. O sea, también la gente va a entrar va a decir, che, estoy consumiendo de los villanos. Es como que también es desafiante. Y es de nuevo llevar todo al de los extremos. Para mí los extremos no sirven. Yo soy convencido que el extremista no va, sino que tenemos que tratar de los que no estamos en los extremos, juntarse de los dos lados para llegar a un consenso. Gracias. Pablo, ¿cómo lo ves? Y yo creo que hay que involucrarse. Si no nos involucramos y no ponemos, aunque sea cada uno un poquito, un granito de arena, en mayor o menor medida, nos vamos a quedar en el relato nomás y
Y bueno, me parece que esa es la línea donde uno pueda tener un gesto o participar o involucrarse, porque si no, el no hacer nada es no hacer nada. Y parece que va por ese lado. Gracias. Quiero hacerles una última pregunta, quizás una respuesta breve de cada uno. Si estamos hablando de nuevos paradigmas, de transformación en acción, claramente estamos hablando de transicionar hacia algún lugar. Y hace poco escuchaba que lo que vivimos es una crisis de percepción sobre la forma en la que vemos el mundo, la forma en la que vemos lo que hacemos. Pero también escuchaba que alguien decía, lo que vivimos es una crisis de imaginación. Como que colectivamente nos está costando imaginarnos ese futuro que queremos crear, ese futuro deseable. Entonces, y eso a mí me interpeló muchísimo, porque yo digo, ¿cuántas veces en mi hacer paro a decir, bueno, qué es lo que deseo, qué futuro quiero o qué mundo quiero crear? Hablamos mucho del mundo que le queremos dejar a las futuras generaciones, ¿no? Pero si lo sacamos de la abstracción un poco y habilitamos esa imaginación, ¿cómo creen que ustedes, qué imágenes les vienen si yo les pregunto qué visiones de futuro tienen en torno a su actividad, ¿no? ¿Cómo se imaginan que es la producción, que es la agricultura, la ganadería del futuro? ¿Qué palabras les vienen? ¿Qué se imaginan? Y permítanse de soñar, ¿no? 20, 30, 40, 50 años, ¿qué ven? Sí, por ahí la consulta sería, ¿qué quisiéramos o qué vemos que va a pasar? ¿Qué quisieran? ¿Hacia dónde creen? ¿Hacia dónde? El futuro deseable. No es la proyección de la tendencia, sino el futuro deseable. O sea, romper con eso que podamos decir, no, bueno, pero eso no es posible porque cuesta, pero al mismo tiempo están viendo transformación. Entonces, el futuro soñado de su actividad, para ustedes, ¿cuál es? Y hay una gran diferencia entre el deseable y el que uno se imagina que puede venir. El deseable que hagamos un esfuerzo o veamos cómo podemos hacer algo. Yo lo veo muy por la parte, no quiero ser alarmista, pero de lo sustentable y de ver hacia adelante y cómo el desafío de generar alimento para la cantidad de gente que vamos a hacer en el futuro. Que yo creo que lo veo muy tecnificado, me da la sensación como que va a ser algo mucho más de tecnología asociado a la mayor productividad, ¿no? La mayor productividad en volumen de lo que son los alimentos. Pero como deseado, que vaya mejorando y que podamos albergar más gente, producir más alimentos y albergar más gente. Digamos que podamos generar los alimentos para ese volumen de gente y en forma sustentable, en forma cuidada. Como deseado, como lo veo deseado, como algo más simple y más interconectado con la comunidad y con la sociedad. Eso sería como lo más deseado. Simple, tecnificado y con mucha interacción. Pero bueno, no sé. Sí, yo como decía, hoy lo que en general hace mucho ruido, esta justamente no es la palabra porque está muy boga la grieta, digamos, de por ahí esos puntos extremos de algo que se reaccionó ante algo que a mi criterio estábamos haciendo mal, el que usaba recursos, por ahí poder trabajar en un ambiente de mayor entendimiento, digamos, en buscar términos medios, que no haya el productor que dice, me importa lo que sea, yo sigo haciendo la mía, ni ustedes transmiten que dice, ustedes son unos contaminadores del ambiente. Eso me parece que como producción, como individuo, dejar de estar en esa dicotomía, en esa lucha permanente, como en otros ámbitos pasa lo mismo. Para mí lo deseado sería que se pudiera encontrar un término medio entre lo que requiere la sociedad y nosotros, hablando del sector nuestro, ¿no es cierto?, podemos proveerle o servirle a la sociedad alimentos más sanos. Para mí eso sería un ambiente mucho más relajado para poder seguir, para poder trabajar y desenvolverse en la sociedad, más allá de, por supuesto, de un mundo, un país, o un mundo más sustentable, más sano,
comida más saludable. Pero para mí lo que hoy hace más ruido es esa permanente, que hoy es permanente, que pienso yo que ha sido una reacción de hace unos 30, 40 años, y capaz que lleve un proceso, y ojalá podamos encontrar entre todos el punto medio de decir, bueno, vamos por este camino y estamos todos conformes a nivel de sociedad, digamos. Clarísimo. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, con lo cual les agradezco por compartir lo que vienen haciendo y un poco lo que les pasa en ese venir buscando la transición. En mi lado, y solo para cerrar, con más de 12 años en temáticas de sustentabilidad, lo que puedo observar es que claramente todo se está transformando y están cambiando. Ustedes mismos hablaban de cómo esos procesos en los que ustedes se embarcan cambian todo el tiempo. Bueno, hay un cambio cada vez más evidente de hablar de sustentabilidad a hablar de regeneración. Y hay distintas miradas y hay un gran desafío con que la palabra regeneración se vacíe prontamente de sentido, como sentimos que muchas veces ha pasado también con sustentabilidad. Y la regeneración en cierta forma tiene que ver con dejar las cosas mejor de cómo las encontramos y de adoptar prácticas y miradas que fomenten la vida. Se está hablando cada vez más de poner a la vida en el centro. Entonces, el futuro que yo me imagino es un futuro en el cual, desde cada uno, desde su lugar, pueda hacerse esta llamada o esta interpelación, así se está poniendo la vida, y cuando digo la vida en el gran sentido de la palabra. Así como hoy hablábamos de lo medioambiental, también hablaba, Maxi traía mucho lo de lo social, ¿no? Los vínculos entre las personas y entre las comunidades. Entonces, con una mirada más amplia, preguntarnos cómo podemos poner a la vida en el centro de nuestras decisiones. Y ahí hay un gran desafío, porque les invito también, así como viajamos hace un rato, a viajar al futuro e imaginarnos, aunque sea por un minuto, ese posible contexto de colapso total. Podríamos decir que ya hay mucha gente que ya está en situaciones de colapso por fuera del sistema, con lo cual eso no es futurología para mucha gente. Hay gente que hoy por hoy no tiene acceso a agua, a comida, a un ambiente sano. Imaginemos que eso nos pasa a todos en este planeta. Entonces les invito a habilitar quizás una de las preguntas más incómodas de todas, que es que si esto realmente está yendo en el sentido en el que vemos que los científicos nos dicen que está yendo, preguntarnos desde acá a unos años si efectivamente podemos percibir el colapso de nuestra civilización. ¿Qué nos vamos a decir sobre lo que estábamos haciendo cuando lo supimos? ¿Qué respuesta me voy a dar yo sobre qué estaba haciendo en la época en la que se hablaba de la transformación, de la transición, y que se empezaba a hablar cada vez más claro de que la forma en la que estamos produciendo y consumiendo en todos nuestros ámbitos como humanidad nos estaban llevando a un colapso acelerado de crisis climática y catástrofe de biodiversidad y muchas más? Esa pregunta puede ser una de las más incómodas de todas. ¿Qué me voy a decir yo sobre lo que estaba haciendo y cómo estaba haciendo las cosas en el momento que lo supe? Y con esa pregunta incómoda, así como esta conversación también giró en torno a algunas preguntas quizás incómodas, los dejamos. Muchas gracias por la confianza y gracias por estar en esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos.